al doctor Carlos Sánchez para que efectivamente nos ofrezca un marco introductorio desde la perspectiva del derecho internacional y la democracia comparada. Adelante, don Carlos, tiene usted el uso. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a las instituciones que auspician, a las autoridades de la universidad y a los distinguidos participantes, compatriotas míos que van a exponer sus puntos de vista sobre este tema tan importante. El tema es las elecciones en Bolivia, la segunda vuelta electoral, y básicamente lo que se trata de establecer es qué va a pasar con el país después que durante todo este siglo, casi todo el siglo, ha tenido un curso que no ha sido de normalidad. Para eso me ha pedido que establezca el marco de referencia, y para el marco de referencia voy a mostrar primero lo que es Bolivia hoy día. Y para mostrar lo que es Bolivia no hay nada mejor que tomar como base una disposición mandatoria, una norma obligatoria, que es la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, que es una ley obligatoria para Bolivia y para todos los países de la región, establece en su artículo 3 los elementos esenciales de la democracia. Y dice que los elementos esenciales de la democracia son, entre otros, 5. El respeto a la libertad y a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público. Cuarto, la libre organización política, y en base a esos 4 elementos, la celebración de elecciones justas, libres, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. La democracia en las Américas no está bajo análisis, no está en discusión. No es un concepto etéreo que sea susceptible de opiniones o que sea susceptible de interpretaciones o de conceptualizaciones. La democracia está descrita en la Carta Democrática Interamericana, que es el nivel más alto que puede tener un tratado. En el artículo 1 que dice la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y los gobiernos tienen la obligación de protegerla y defenderla. O sea, la democracia tiene en las Américas. Si ustedes llevan ese principio a los conceptos del Tratado Americano de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la democracia es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y para que haya democracia tienen que haber esos 5 elementos que acabo de enunciar, y si falta uno solo de esos elementos, no es que hay una democracia en crisis, no es que hay una democracia híbrida, como se le ha dado a considerar a algunos colegas politólogos últimamente. La democracia es o no es. La democracia deja de existir y pasa a formarse un sistema, un régimen de gobierno en el marco del autoritarismo, que yo prefiero llamar dictadura. Con ese marco teórico vamos a mirar ahora la relación histórica, no solo de Bolivia, sino de las Américas en el siglo XXI. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas que estaba destinada a desaparecer en su periodo especial por crisis económica y por el fracaso de su sistema, la dictadura de Cuba con Fidel Castro. Pero llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y auxilia, rescata a Cuba, y entre Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva, que había conducido el Foro de Sao Paulo desde la caída del muro de Berlín precisamente para sostener a la dictadura de Cuba, producen un acuerdo que es liderado hasta su muerte por Hugo Chávez, que empieza llamándose Movimiento Populista Bolivariano, el Proyecto ALBA, y que termina denominándose el socialismo del siglo XXI. Que después, o con la muerte de Chávez, pasa a ser controlado por el régimen cubano, que inclusive establece quién es el sucesor de Chávez. Esto refleja un hecho concreto en la realidad de las Américas, que es la expansión de la dictadura de Cuba,
que bajo su modelo, con su metodología, con su personal y con su sistema, establece regímenes en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, lo hizo en el Ecuador por más de 10 años, y a partir de ese poder, entre comillas, político, interviene y participa en los procesos de democracias de la región, pone candidatos en esas democracias y hace que gente en países democráticos, por mecanismos democráticos, tome el gobierno, y eso da origen a lo que llamo gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos elegidos democráticamente, pero que le deben al socialismo del siglo XXI la toma del poder, y que cuando llegan al poder se ponen al servicio de las dictaduras. Las dictaduras hoy en día son Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y los gobiernos paradictatoriales son México, con López Obrador y Sheinbaum, Brasil con Lula, Colombia con Petro, Honduras con la señora Castro, y una posición equidistante, Chile con Boric, que en el tema de Venezuela se desmarca, pero que en el tema de Cuba y todo lo demás, incluido el antisemitismo, partidariza y apoya abiertamente el sistema dictatorial. O sea que en las Américas, en el siglo XXI, a hoy, a octubre del año 2025, el mapa muestra las dictaduras y sus gobiernos paradictatoriales por un lado y las democracias. Y hay un elemento más que aumentar a esto. Resulta que las dictaduras manejan el crimen y manejan la organización criminal como un mecanismo sustancial de su existencia. Son dictaduras de delincuencia organizada transnacional, cometen delitos todos los días. El delito permanente es el terrorismo de Estado, para someter a la gente. Y para hacer terrorismo de Estado utilizan la violencia, utilizan los presos políticos, el exilio, la tortura, pero para todo eso el sistema de justicia, entre comillas, que ellos controlan, y el control de lo que llaman poder legislativo, que no es sino una extensión del sistema dictatorial, porque la concentración del poder es la esencia de esas dictaduras. Y esas dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, además de eso, recogen y ejecutan la gran proclama de la década de los 60 de Fidel Castro en la lucha antiimperialista, de que el narcotráfico es un instrumento de lucha antiimperialista y se constituyen en narcoestados. Hoy día, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son narcoestados. Y un narcoestado se define como aquel país en el cual los funcionarios de gobierno hacen uso de sus potestades gubernamentales, o sea, de sus competencias, para formar parte del eslabón del narcotráfico, ya sea con producción, con tráfico, con lavado de dinero, con encubrimiento. Es larga la cadena de delitos que integra lo que se llama por narcotráfico. Y si ustedes miran Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, gobernantes de esos países están todos metidos en el tema del narcotráfico. El que está directamente identificado ahora es el Cartel de los Soles, grupo criminal que detenta el poder en Venezuela. Pero en Nicaragua, Ortega Murillo son lavadores de dinero y centro de tráfico. En Bolivia han convertido en partido político a los productores de coca y de cocaína y han liquidado todo el sistema antinarcóticos, incumpliendo los acuerdos internacionales, expulsando a la DEA. Y Cuba es el narcoestado más antiguo, porque hicieron ese narcoestado cuando Fidel Castro se asoció con el narcotraficante colombiano y asociado con el narcotraficante boliviano, que terminó eso con el fusilamiento de los generales Ochoa y de La Guardia. Son narcoestados y además cometen otro tipo de delitos que configuran ese sistema criminal: migración forzada, tráfico de personas, utilización del crimen común para penetrar y desestabilizar democracias, calentamiento de la calle, crímenes electrónicos. Han mezclado en el narcotráfico la cocaína, de la cual son productores Colombia, Perú y Bolivia, con el fentanilo. Y cierro esta parte de la realidad objetiva de las Américas diciéndoles que estos gobiernos, estos regímenes del sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI han empezado a ser claramente identificados en este año
por el cambio en la política exterior de los Estados Unidos, acompañada por la política exterior de varios países de América Latina, como Argentina, El Salvador, República Dominicana, el Perú, Ecuador y otros países de la Unión Europea. O sea, tenemos en una mano las disposiciones legales, de las cuales he citado solamente algunas, y en las otras la descripción de la realidad objetiva, de lo que muestra el escenario. Y el marco de referencia, pues, nos lleva a decir que Bolivia, que está en medio de este proceso, en medio de este fenómeno, es hoy día un país que está bajo el control del sistema del socialismo del siglo XXI, que toma el poder a partir de lo que es el derrocamiento del gobierno del presidente Sánchez de Lozada en octubre del año 2003, que proclama la necesidad revolucionaria, entre comillas, de nacionalizar el gas, de hacer una asamblea constituyente y de perseguir a los derrocados, entre otras cosas. Cosa que hacen y que llevan adelante un proceso de falsificación y de violación de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia. Solo les pido revisar la Ley 2650 de 13 de abril del año 2004, de reforma constitucional, así la llaman, en la cual violentan el texto del procedimiento de reforma de la Constitución de la República de Bolivia, que es una constitución rígida. La República de Bolivia tiene una constitución que dice que solo procede la reforma parcial de la Constitución, y que para que esa reforma parcial se realice hay un método que es una metodología, un procedimiento que es muy riguroso. Primero hay que hacer una ley de necesidad de la reforma, y en la próxima legislatura, o sea, después de 5 años, antes 4 años, hay que aprobar o rechazar esa ley de necesidad con la ley de reforma si se aprueba, pero no se puede modificar. Cuando terminaba el gobierno de Quiroga el año 2002, e íbamos a tomar nosotros el poder el 6 de agosto del mismo año, se pactó y se aprobó una ley de necesidad de la reforma para agregar al procedimiento de reforma constitucional rígido de la República de Bolivia un referéndum. Después de que la reforma sea aprobada con una ley de necesidad, con una ley de reforma y con la reforma misma, había que llevar eso, y en eso consistía la modificación, a un referéndum popular. Y agarran esa ley y la cambian totalmente y ponen que el pueblo va a poder cambiar la Constitución a través de la Asamblea Constituyente. Eso es una falsificación. Es suplantación de los conceptos, hay falsedad material, falsedad ideológica, y a partir de esa ley que tiene esos delitos, la ley 2650 de 13 de abril del 2004 se convierte en el uso del instrumento falsificado para llevar después a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que sucede después de que Evo Morales toma el poder el año 2006. La Asamblea Constituyente se elige, se sesiona, con ese vicio de nulidad que está además decretado por el propio texto de la Constitución de la República de Bolivia, que dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Esa disposición constitucional, ustedes saben que la nulidad tiene cero efecto. Nulidad quiere decir que nació muerto. Entonces, esa violación, esa nulidad en la que incurren, hace que todo lo actuado en base a la ley 2650, Asamblea Constituyente incluida, y todo lo demás, no tenga ningún valor, y solo está impuesta, incluyendo lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, por la fuerza al pueblo de Bolivia. Pero hay un dato de más crímenes en este largo iter criminis de lo que es la suplantación de la Constitución de la República de Bolivia. Y el otro hecho es que la Constituyente se reúne, se elige, se reúne en la capital de la República, que es Sucre, y ahí se producen los incidentes y la masacre cercana a lo que es la reunión de la Asamblea Constituyente. Entonces el gobierno de Evo Morales decide trasladar a los constituyentes a un cuartel militar
bajo protección militar en la ciudad de Oruro, que es una ciudad minera importante, muy cercana a la sede de gobierno, que es La Paz. Desde esa sede, después de los incidentes de La Calancha, se conoce esto como la masacre de La Calancha sucedida en Sucre, la Asamblea Constituyente manda desde Oruro un proyecto, el resultado de su trabajo. Y cuando eso es recibido por el Congreso, que tenía como única tarea, en los términos ya nulos, ya viciosos, ya delictivos de la convocatoria de esa Asamblea Constituyente, que el Congreso ordinario solo tenía que recibir ese texto y convocar al referéndum, resulta que ese texto no contenía la reelección inmediata que Evo Morales quería. Tampoco contenía la configuración estructural de lo que llaman Estado plurinacional, destinada simplemente a fraccionar, a dividir la República de Bolivia, que tiene como fundamento la unidad en la diversidad, una nación, no 36 naciones. Y entonces se reúnen el gobierno y la oposición. La oposición tenía la mayoría del Senado, 14 votos de 27. La controlaba Jorge Quiroga con 13 votos y Samuel Doria Medina con 1 voto. Y Óscar Ortiz presidía ese Senado. Y hacen un acuerdo con el gobierno. Y a partir del acuerdo promulgan una ley. Y la ley que ellos promulgan es una ley en la que el Congreso de la República se atribuye los derechos del pueblo. La ley es la 3941 de 21 de octubre del año 2008, que dice en su apartado segundo que concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Honorable Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y el interés nacional por ley especial del Congreso. Y eso es lo que hacen. O sea, la Constitución que llevan después al referéndum no es la Constitución mandada por la Asamblea Constituyente, es la Constitución que el Congreso arregla, pero ¿cómo lo arregla? Llegan 2 asesores constitucionales de la Universidad de Valencia, España, que daban cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de La Habana, Cuba, y que son enviados por Cuba y Venezuela para redactar los cambios que había que hacerle al texto de los constituyentes. Y con 2 colegas bolivianos, cuyos nombres hasta ahora se mantienen en profunda reserva, pero que representan al grupo de la mayoría y la minoría de ese momento, hacen el texto de lo que hoy se conoce como Constitución del Estado Plurinacional. Ese texto es llevado a referéndum, pero ahí vienen los problemas, hay resistencia popular. La gente se resiste en Cochabamba, se resiste en Pando, en Beni, en Santa Cruz, el departamento más importante y rico, se resiste en Chuquisaca. Y entonces sobrevienen las masacres. La masacre de Cochabamba, 6 muertos. La masacre del Porvenir, decenas, número indeterminado de muertos. Toman preso al gobernador Leopoldo Fernández en ejercicio de sus funciones y lo llevan preso a La Paz y él permanece aproximadamente 12 años como preso político hasta que llega el gobierno interino de la señora Áñez. En Santa Cruz producen varias masacres, pero 2 son notables porque están certificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llaman como las masacres del Hotel Las Américas. Matan gente en el Hotel Las Américas y los acusan de subversión, y ahí matan unos extranjeros. Y eso es lo que lleva después a la CIDH la denuncia, que en diciembre del año 2003 emite una resolución diciendo que el Estado boliviano, Evo Morales y su grupo criminal son responsables de esa masacre. Le imponen al pueblo boliviano un referéndum así, con todas esas masacres de por medio, y Evo Morales puede proclamar su constitución del Estado plurinacional, con lo que, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto concreto e inmediato de la suplantación de la constitución de la República de Bolivia por la del Estado plurinacional? Pues simplemente ha desaparecido toda la institucionalidad republicana, porque le cambian los nombres. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pasa a ser Tribunal Supremo de Justicia.
el Tribunal Constitucional de la República pasa a ser Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Corte Nacional Electoral, que era un órgano, pasa a ser un poder en el modelo del socialismo del siglo XXI y le dan la condición de poder electoral. Y entonces Evo Morales, al promulgar la Constitución del Estado Plurinacional, dice, señor, entonces se han acabado, y empieza a designar Corte Suprema, todo el Poder Judicial, órgano electoral, y ahí monta el aparato criminal de sus iguales para controlar el sistema dictatorial que estaba imponiendo. Sí, yo sostengo que Bolivia es una dictadura porque Bolivia no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Hoy día hay más de 230 o algo presos políticos. ACNUR certifica a cerca de 27.000 o 28.000 exiliados. Está en la cárcel todavía entre los presos políticos notorios y notables la expresidenta Yanine Áñez. Con la primera vuelta electoral algunos han logrado libertad, como el gobernador de Santa Cruz y el ex presidente del Comité Cívico de Potosí. Y ese es el contexto en el cual Evo Morales establece su aparato que le permite luego establecer un sistema de fraude electoral que es denunciado el año 2019 por un miembro que ellos mismos habían nombrado en el Poder Electoral Plurinacional, que es la señora Rosario Baptista, que tiene que huir de Bolivia porque la iban a meter a la cárcel, porque ella certifica que bajo las condiciones del sistema electoral plurinacional no se le puede ganar una elección al gobierno, no se le puede ganar una elección al movimiento al socialismo. Y la señora está exiliada en Estados Unidos. Entonces, esas son las condiciones en las cuales se llevan adelante las elecciones en Bolivia. Y viene la elección del año 2025 y ahí se aplica un concepto que yo he planteado, que está ampliamente difundido, la politología, que es el de dictadura electoralista. ¿Qué es una dictadura electoralista? Son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Son países en los cuales se vota pero no se elige. ¿Por qué? Porque la manipulación del proceso electoral que va desde la Constitución boliviana ha hecho desaparecer el sufragio universal, las leyes electorales, el órgano electoral que dice quién puede o quién no puede ser candidato. Para esta elección han eliminado una cantidad de candidatos que no eran del gusto del régimen. El más notorio de esos es un señor que se llama Jaime Dum, pero hay otros. El control electoral, la maniobra electoral del día y el recuento electoral. Todo eso está plagado de fraude electoral y bajo sospecha. Les quiero recordar algo muy importante. La última expresión de resistencia civil en Bolivia para clarear el sistema electoral fue un paro del departamento de Santa Cruz por más de 30 días pidiendo censo, que era la manera de revisar el padrón electoral. Y eso terminó con el apresamiento días después o semanas después del gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho. O sea, en esas condiciones, la elección que acaba de pasar ha sido una señal de esperanza solo porque el dictador en jefe Evo Morales se ha peleado con el dictador en ejercicio Luis Arce, y esa pelea había sido en serio. Yo al principio dudaba de que fuera, porque es una pelea por cuestión de corrupción y se siguen peleando. Entonces han imposibilitado el uso en los candidatos del régimen, que tenía 3, del mecanismo de fraude electoral. Y han resultado habilitados para la segunda vuelta Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Mi opinión sobre este tema, y con esto concluyo. En la segunda vuelta electoral, que se ha convertido en una guerra sucia total entre los dos candidatos, con propuestas muy marginales que hablan de crisis económica y que ven quién se aleja más del régimen, es una elección entre los candidatos Paz y Quiroga, que han llegado a ser candidatos porque el régimen los ha aceptado. Está bien. Y pueden suceder una de dos cosas. El presidente que sea electo, cualquiera de los dos, decide el camino del continuismo, que es mantener la constitución usurpadora, falsificada y delictiva, que llaman Estado plurinacional.
y seguir el camino de la señora Áñez, que hizo eso el año 2019, pese a que se le aconsejó que debía restituir la Constitución de la República. ¿Por qué no restituyeron la Constitución de la República? Porque la Constitución del Estado Plurinacional permite que el presidente en ejercicio sea reelecto, cosa que la República no permite. La Constitución del año 94, no hay reelección continua. Y porque además la Constitución del Estado Plurinacional tiene un conjunto de reglas para garantizar la impunidad, incluidas las autoridades judiciales y otras que han elegido bajo ese sistema y que han suplantado a las autoridades de la democracia boliviana, que han sido borradas de un plumazo, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, etcétera, con la promulgación de la Constitución del Estado Plurinacional. O sea, opción 1, continuismo, es la más fácil, porque no van a tener bloqueos de caminos, no van a tener levantamientos, no van a tener conspiraciones, no van a haber golpes de Estado, se acomodan ahí y es posible que terminen su periodo de mandato constitucional plurinacional, no de la República ni de la democracia. Y la segunda opción es la opción del cambio, que ¿qué quiere decir? Simplemente declarar la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia en función de la nulidad absoluta establecida por el texto de la Constitución de 1994 y proceder a través del Poder Legislativo actual y del Poder Ejecutivo que gane a nombrar de nuevo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de la República de Bolivia, el Consejo de la Judicatura, volver a convertir en órgano electoral y no en poder al sistema electoral y restituir la República. Ese es el camino difícil, pero es el único camino con el cual la libertad, la democracia y el futuro de Bolivia se puede garantizar. Bolivia hoy día tiene una crisis económica atroz, han vendido todas las reservas de oro, han liquidado la potencia gasífera de Bolivia. Bolivia era una potencia gasífera del cono sur y de Sudamérica, la primera potencia. Así tomaron el poder y lo han acabado. Bolivia no tiene dólares, Bolivia no tiene gasolina, no tiene diésel y va camino de la pobreza a la miseria. Y el tema es que para resolver el problema económico no es posible hacerlo en el marco de un sistema jurídico dictatorial, que los invito a ustedes a comparar, es la copia del sistema pseudo constitucional impuesto en Cuba, existente en Venezuela e impuesto a través de múltiples reformas en Nicaragua. El camino es o el continuismo, o quieren ser un gobierno como el de la señora Áñez, el candidato que gane, o el cambio, y el ejemplo en eso es el presidente Lenín Moreno del Ecuador, que fue el único que cambió, habiendo sido parte del sistema de la dictadura de Correa en su momento, que devolvió las condiciones de democracia que tiene hoy día ese país. Les agradezco mucho y les agradezco su paciencia y la oportunidad. Muy amables. Muchísimas gracias al doctor Carlos Sánchez Berzani.